debatiendo en los encuentros con AMA. Hoy vamos a hablar de biodiversidad, casi nada, y en concreto intentar dilucidar entre los invitados que tenemos hoy hasta qué punto hemos roto la relación con la naturaleza y cuáles son sus impactos. Para abrir un poco las cuestiones clave y ayudarnos a situar la cuestión, hoy tenemos con nosotros a Theo Verhoeven. Hola, Theo. ¿Qué tal? Buenas. Bienvenido. Theo Verhoeven es coordinador de campañas en Ecologistas en Acción y a mí me gustaría empezar, Theo, por una cifra que me parece un poco escalofriante. Entre 1970 y 2016 se ha reducido un 68% las poblaciones de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces. Este es el dato que dan vuestros compañeros de WWF en su informe Planeta Vivo, y la pregunta para mí es si realmente esto significa que hemos roto la relación de los humanos con la naturaleza, ¿no? Esto significa que nos hemos alejado de la naturaleza, que hemos ido a un modelo de producción y de consumo insostenible, que seguimos apoyando un modelo económico que lo que nos lleva es al agotamiento de los recursos, y creo que la situación todavía es peor. Estos datos son sobre todo de vertebrados. Sin embargo, los insectos tienen una tasa de extinción 8 veces superior a la de mamíferos, aves y reptiles. Por lo tanto, los datos son escalofriantes y suficientes para hacernos reaccionar. Ahora veremos si hay voluntad de reaccionar. Y en esa reacción, vosotros sois muy críticos con la Estrategia Europea de Biodiversidad 2030. ¿Qué es lo que se plantea y por qué vosotros no estáis satisfechos? Primero, esto es una estrategia que viene a ampliar y a continuar con la estrategia que se aprobó para 2020, con el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad. Esa estrategia fracasó, no se han logrado los objetivos y, sin embargo, no se ha analizado cuáles han sido las causas de ese fracaso. Se ha elaborado una nueva estrategia con elementos nuevos, es cierto, pero si no analizas por qué fracasas, si no analizas cuáles han sido los elementos que han hecho imposible detener la pérdida de biodiversidad, es muy difícil que esta nueva estrategia tenga resultado positivo. Además, la estrategia establece elementos que desde luego nos parecen que avanzan en la dirección adecuada en algunos de los aspectos, pero no en otros. Tiene muchas carencias. Se ha olvidado de recoger la importancia de actuar sobre las causas subyacentes a la pérdida de biodiversidad, algo que se recogió claramente en las metas de Aichi, y una de las principales apuestas que realizan para conservar la biodiversidad es incrementar la protección, incrementar los espacios protegidos. Y los espacios protegidos hasta ahora, especialmente en nuestro país, han demostrado que, siendo importantes, son claramente insuficientes. Necesitamos medidas que actúen sobre todo el territorio y necesitamos, como decía, condicionar este modelo de producción y de consumo. Y con espacios protegidos eso no se logra. Por lo tanto, hemos estado insistiendo a las administraciones de que cuando se aplique la estrategia, sobre todo en nuestro país, vayamos más allá de lo que viene en la letra de esta estrategia. Theo y las personas que luego vamos a presentar, que nos acompañan, saben perfectamente, por supuestísimo, qué es la biodiversidad y qué significa no protegerla. Pero vamos a preguntar a unos expertos un poquito más jóvenes que nos van a ayudar a ver un poco de una manera más amplia, ¿no? y más básica, que yo creo que ayuda, qué es la biodiversidad y por qué es importante lo que planteaba Theo. Buenos días, soy Claudia, tengo 17 años y creo que un tema importante es la biodiversidad. La biodiversidad refleja la cantidad de seres vivos, plantas y ecosistemas que están conectados entre sí. Dado que al coexistir con distintas especies tenemos que tenernos en cuenta los unos a los otros, y nosotros, al ser humanos racionales que podemos elegir qué acciones hacemos o decidimos deshacer, tendríamos que preservar la vida de otras especies, porque como vivimos en un ciclo, pues cualquier cambio drástico que nosotros causemos u otras especies pueden afectar mucho a distintos ecosistemas donde esos animales o cualquier especie viva, por lo que tendrán que migrar o se extinguirán.
La pérdida de la biodiversidad influye a los seres humanos y de tanto uso que hacemos de la naturaleza acarrea indefensión frente a los desastres naturales, contaminación del agua, falta de alimento y frecuentes pandemias. La última cuestión es ¿no? Bueno, ellos avanzan unas cuestiones importantísimas, pero cuando hablan de pandemia, que es el contexto en el que nos encontramos todos, a mí me gustaría una primera valoración, ¿no? porque quienes nos ven puedan entender de una manera concisa cuál es esa relación, ¿no? entre la destrucción de la biodiversidad y el aumento de pandemias y la situación entonces en la que nos encontramos nosotros, ¿no? Con esta pregunta abro el debate. Tenemos con nosotros a Elena Pita, directora de la Fundación Biodiversidad. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? A Rodrigo Fernández, director de Biodiversity Node. Buenos días. ¿Qué tal? Y Amanda del Río, directora técnica de la Fundación Global Nature. Hola, buenos días, Sara. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Me gustaría empezar con esta cuestión, Elena. Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Es una gran alegría poder estar aquí con vosotros. Y el tema que planteas me parece que es muy interesante porque además ha puesto sobre la mesa el tema de los servicios ecosistémicos y su valor de una manera dramática pero muy contundente. Los ecosistemas sanos proporcionan múltiples servicios, algunos son muy evidentes porque nos proporcionan materias primas y alimentos, otros un poco más sofisticados, tipo, por ejemplo, la regulación del clima o los procesos que suceden en el suelo, la polinización, y uno que hasta ahora quizá no era el que siempre usábamos de ejemplo, pero que es muy relevante, es el servir de barrera ante las zoonosis, porque los virus se reparten entre las especies en un ecosistema sano, pero si ese ecosistema se degrada, es mucho más fácil que salten de unas especies a otras, como ha sucedido en este caso. Entonces, me parece que esta situación tan dramática y tan triste que estamos viviendo pues nos pone delante de una forma muy clara y muy contundente nuestra dependencia de esos servicios ecosistémicos y cómo necesitamos, o sea, cómo esa relación que mencionabas al principio con la naturaleza es vital en el sentido estricto de la palabra. A mí lo que me despierta muchas preguntas es entender realmente, con la cifra que abordábamos antes con Teo, o sea, la dimensión de esa fractura, ¿no? Y sobre todo si se está a tiempo, que siempre imagino que se está a tiempo de hacer algo. Amanda, ¿cómo planteamos que esa fractura es enorme, media, ¿no? A mí me gusta ser optimista también. Me gusta y lo prefiero porque el pesimismo nos llevaría a pues no hacemos nada. Lo que pasa es que a veces los datos efectivamente son escalofriantes, como ya se ha dicho. Y esto del COVID puede ser precisamente la oportunidad para darnos cuenta de todos esos servicios que contaba Elena, que nos presta la naturaleza de forma gratuita, y que cuando los empezamos a perder, a veces porque nos cuestan dinero, empezamos a preocuparnos. Que ahora parece que el debate está muy centrado en precisamente el ser humano, ¿no? Y porque el ser humano es egoísta, pues a ver si así protegemos la naturaleza y vamos a apoyarnos precisamente en esa palanca que puede ser el virus para lanzar este mensaje de, bueno, quizás es 20 veces superior, se ha llegado a estimar el impacto que tiene la pérdida de biodiversidad sobre el cambio climático. Si el cambio climático nos ha dado tan duro, imaginémonos lo que puede pasar si seguimos al ritmo actual, que hablábamos antes de la Estrategia 2030, viene heredando los resultados de no una, sino de varias estrategias y esfuerzos desde el año 2010, que era el año que nos habíamos marcado para frenar la pérdida de biodiversidad, y cada 10 años revisamos nuestros objetivos y decimos vamos a intentar hacerlo mejor. Pero si no consiste en intentar hacerlo, consiste en dotar de presupuesto y consiste en empezar a articular de verdad acciones operativas sobre el territorio, que es donde se pierde la biodiversidad, porque el gran reto de la biodiversidad es que, siendo un problema global, el cambio climático lo mides en toneladas de CO2, pero ¿en qué medimos la biodiversidad? Y es que encima hay que actuar a nivel muy local, porque las especies son diferentes a escala local. Así que me encanta que los niños tengan en su cabeza conceptos como ciclo y equilibrio del ecosistema y que nosotros somos los que rompemos ese equilibrio, y si entendemos eso, pues empezaremos a tomar decisiones
que se traduzcan en acciones que de verdad hagan que yo pueda seguir siendo optimista. Mencionabas estos objetivos, ¿no? Vale, 2020, ¿no? Era la fecha de revisión de estos objetivos de Aichi. Bueno, Sí. quien buscáis que es Aichi, para quien no, para quien no lo... Pero bueno, digamos que había y hay una estrategia global. Lo potente del asunto es que no se ha cumplido de forma completa ninguno, ¿no? O sea, ninguno de estos objetivos. Seguimos perdiendo más rápido Y biodiversidad. se sigue, no solamente se ha frenado, ¿no? Lo hemos sino acelerado. que se ha acelerado la pérdida de biodiversidad. Rodrigo, ¿por qué se va tan lento, ¿no? En algo que parece tan evidente? Bueno, yo creo que parte del problema lo explica la disociación que pensamos como algunos tenemos el valor de llamarnos especie elegida, ¿no? Pensamos que somos especie elegida, pero no nos damos cuenta que realmente somos una especie más de todas las que habitan en el planeta. Y como especie más dependemos y afectamos a otras tantas, ¿no? En el momento en el que tú disocias eso, te crees totalmente invulnerable. Te crees que, bueno, que las teorías keynesianas pues no van contigo, ¿no? Entonces, bueno, pues viene una pandemia y te pone en tu sitio, ¿no? Resulta que sí que dependes y que sí que afectas, ¿no? A muchas cosas, como los servicios ecosistémicos y como las especies, ¿no? Que proporcionan, a su vez, servicios ecosistémicos. Entonces, bueno, pues ahí hay que trabajar, ¿no? En esa disociación a la que hemos llegado, ¿no? Entonces, pues todas esas metas están basadas en, bueno, pues en la importancia de la biodiversidad, en conservar la biodiversidad como algo que usamos y a lo que afectamos, pues eso, el ciclo, ¿no? Que estaban diciendo los chavales, ¿no? Pero bueno, pues ahí hay que trabajar, ¿no? En esa disociación. Y creo precisamente que es lo que como decía Teo un poco, pues no se hace revisión, ¿no? Y como decía Amanda, todas esas estrategias fallidas, una detrás de otra, muchas veces toma la biodiversidad como algo, bueno, que está ahí y que nosotros aquí, como si no formáramos parte, ¿no? Bueno, pues es que sí formamos parte. Una de las cuestiones, al hilo de lo que dices, que han surgido en la pandemia es hasta qué punto toda esa destrucción, ¿no? De la naturaleza realmente condiciona que se pueda sostener una vida humana de calidad. Es decir, que ya es como una relación muy directa, ¿no? Por esa disociación que tú planteas. ¿Qué significa exactamente que no vamos a poder vivir? ¿Cuál es esa calidad que se está poniendo en peligro, ¿no? Porque ahora mismo hemos parado la actividad, pero en apariencia no parece, uno no ve esto, ¿no? Teo. Realmente no hemos parado la actividad. Es cierto que la hemos limitado a algunos horarios, es cierto que hemos condicionado, ha variado un poco, pero realmente si vemos quizás los elementos que igual más destacan en la destrucción del medio ambiente han continuado. Sí, es cierto, hemos reducido, por ejemplo, contaminación atmosférica gracias a la reducción de la movilidad. Es cierto que hemos conseguido o que se ha tenido que dejar de realizar ciertas actividades, por ejemplo, en el medio natural, debido a la pandemia. Pero este modelo de producción y de consumo, este objetivo permanente de crecimiento económico, como si estuviésemos en un planeta con recursos infinitos, esta filosofía se ha mantenido totalmente. Y posiblemente la pandemia nos ha hecho reflexionar sobre ello, nos ha hecho pensar un poco hasta qué punto somos débiles, hasta qué punto dependemos de todos los procesos naturales. Pero por sí solo esto no va a conseguir que cuando tengamos vacunas, cuando podamos salir a la calle, volver a los bares, volver a las discotecas, esto por sí solo no va a conseguir que cambie nuestra situación. Necesitamos ir más allá, necesitamos empezar a cambiar nuestros hábitos, necesitamos condicionar que todas las políticas sectoriales tengan que ser compatibles con el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad. Necesitamos que se condicione muchas actuaciones, sobre todo las grandes empresas que tienen un poder enorme y que gobiernan en cierta medida o condicionan mucho cómo se gobierna. Necesitamos repensarnos constantemente y buscar otras formas de vida.
si no es la pandemia, va a ser la biodiversidad con la suma del cambio climático, que son dos caras de la misma moneda, cuyos además problemas, los que está agravando el cambio climático es lo mismo que agrava la pérdida de biodiversidad. Entonces, o aprendemos de esto y realmente cambiamos cada uno de nosotros y luego de forma colectiva, o seguiremos con este coche que va a 150 kilómetros por hora avanzando hacia un precipicio. Siendo optimistas, conseguiremos frenar un poco la velocidad del coche y llegaremos al precipicio quizás un poco más tarde, pero no nos vale con frenar, hay que cambiar de dirección. Claro, tú mencionas el cambio de modelo y aquí a mí me surge esta paradoja que creo que está un poco el mundo de la conservación. ¿Aquí qué se sigue haciendo? ¿Cuál es la estrategia? ¿Se siguen apostando por proteger áreas? ¿Se sigue cerrando áreas a la actividad humana? ¿O eso es compatible con la intervención en hacemos infraestructuras verdes? Hay una estrategia recientemente creada. ¿Se conserva? ¿Se actúa? ¿Se hacen las dos cosas? Amanda. Es que las estrategias son muy buenas cuando funcionan y se aplican. Y cuando se traducen en ejemplo, la política agraria común no está financiando lo que dice la estrategia de la granja a la mesa, que es otra gran estrategia de la Unión Europea que sería maravillosa si se aplicara. Pero es que luego vas a la política sectorial, en este caso la agricultura, y ves cómo se traduce eso, ves cómo lo van a aplicar en España, por ejemplo, y ahí te empiezas a encontrar esas incongruencias, que a veces estamos financiando por un lado la preservación y por el otro lado la destrucción. Y en el caso, por ejemplo, de la agricultura ecológica, ¿no?, que España es el principal productor de agricultura ecológica en Europa, desde nuestro país no estamos a veces sabiendo a sacar pecho y hacer de eso una oportunidad y hacerlo bien y dotar a la Red Natura 2000 de un ecoesquema, por ejemplo, ahora la futura PAC. Hay muchísimas incongruencias y te he puesto el ejemplo de la agricultura, pero al final es lo que dije antes en cuanto a presupuestos. O sea, tú tienes una casa, ¿no? El planeta es nuestra casa y tú tienes una economía. Y ahí es donde se ve realmente si a ti lo que te gusta es viajar, si lo que te gusta es comer bien, y tú vas a tomar unas decisiones económicas. En función de eso vas a ir viendo cómo se desarrolla tu vida. Pues como decía Teo, si las decisiones que estamos tomando al final y el dinero tiene que ver con la destrucción, por mucho que tengamos estrategias con palabras muy bonitas, no se está realmente materializando en nada. Y bueno, aún así quiero ser optimista. Creo que en lo que incides, Amanda, es decir, que no basta, obviamente tiene que haber una coherencia entre las políticas que se tomen, ¿no? Pero me interesa saber realmente la conservación por sí misma, es decir, cerrar espacios protegidos. Pregunto esto porque veo que entre la gente de la conservación hay un gran debate de, por ejemplo, protejamos la mitad de la tierra, dejémosla totalmente sin tocar y ocupémonoslo de la otra mitad. Sigamos creando parques nacionales, sigamos creando reservas marinas. ¿Esto qué sentido tiene ahora mismo? ¿Cómo respondéis a esta pregunta? Sí, bueno, yo creo que históricamente, cuando se empezó a pensar en la conservación y en el siglo XIX y los primeros parques en Estados Unidos, la idea era conservar espacios vírgenes por su riqueza y entonces eso fue un modelo que tiene un objetivo muy claro y que ha sido una herramienta muy útil y muy importante. Pero poco a poco y a lo largo del siglo XX el enfoque de la conservación evolucionó y nos dimos cuenta de que había espacios intervenidos por la actividad humana y por actividad agrícola, pero que tenían una grandísima riqueza también en términos de biodiversidad. Entonces empezaron a incorporarse también esos paisajes y esos espacios al ámbito de la conservación. Y yo creo que ahora ya estamos en un paso más donde realmente, como comentábamos antes, hay que integrar la biodiversidad en todos los territorios, porque el valor de la biodiversidad
y cuando hablo de valor no hablo a lo mejor muchas veces valor se asocia a dinero, no estoy hablando de valor, estoy hablando también de los valores no monetarios, incluidos los servicios culturales, etcétera. Pero está en todas partes y de manera muy cercana, como estábamos comentando antes, ¿no? En ese sentido me parece que, por ejemplo, el hecho de que se hable tanto de la agenda urbana y de la integración de los aspectos de biodiversidad y cambio climático es ya una realidad. O sea, es algo que ya cada vez está más. Al principio a lo mejor era solamente hablábamos solamente en el CONAMA una vez al año de la biodiversidad urbana y ahora ya realmente cada vez está más en las agendas. Lo que pasa es que, claro, queda siempre el reto de que nuestras acciones sean lo suficientemente rápidas para responder a la urgencia que tenemos. En ese sentido, también quería comentar algo respecto a todas las intervenciones anteriores que me han parecido muy interesantes sobre las estrategias y la complejidad del problema. Está claro que el cambio de modelo es urgente y necesario y lo dice la ciencia de manera muy contundente en todos los informes y la degradación de los servicios ecosistémicos y cómo afecta a nuestras vidas. Pero las estrategias, incluida la de biodiversidad, incluidas también otras estrategias nacionales, las que produce el Ministerio, etcétera, nos dan orientaciones, indican un camino y siempre se puede aumentar la ambición, pero bueno, son fruto de ciertas negociaciones. El problema es que, como hablábamos antes, ninguna solución es única y no hay una receta. La complejidad del problema exige soluciones complejas también. Y en ese sentido, el último informe de la Convención de Biodiversidad hablaba muy claramente de eso. Se requiere actuar en varios frentes a la vez, en todos al mismo tiempo, y uno solo no es suficiente. Entonces necesitamos enfrentar el cambio climático, así como los otros motores de pérdida de la biodiversidad, la contaminación, la sobreexplotación, el cambio de uso del suelo, etcétera. Necesitamos pensar en cuál es nuestro modelo de producción y necesitamos pensar en cuáles son nuestros modelos de consumo, porque ese cambio que hace falta es un cambio, por un lado, estructural, o sea, que se necesita que haya otro modelo de producción de energía, sobre todo, y muchos otros, ¿no? Pero también es un cambio cultural, desde el punto de vista de los ciudadanos y de cómo nos relacionamos, esa relación disfuncional, ¿no?, que como sociedad estamos teniendo y que hay que reconducir. Entonces, eso claro, al final el mensaje es que el problema es complejo y, por lo tanto, la solución forzosamente es compleja también. Parto de una pregunta que tú hacías, ¿no?, que es ¿cómo la integramos? Rodrigo, ¿cómo la integramos? ¿La protección de la biodiversidad? Sí, ¿cómo juntamos? Es complejo y hay muchas maneras de abordarlo, pero por tomar un elemento o dos. Bueno, hago hincapié en el tema de las áreas protegidas, ¿no? Porque eso es un elemento de la protección de la biodiversidad que además ha tenido una función muy importante y que en su momento funcionó muy bien, ¿no?, como herramienta educativa. Pero si ahora de repente el ministro o la ministra de Cultura salen a la palestra y dicen, no, es que en el 25% del territorio de la Unión Europea vamos a proteger la cultura, en el resto, nada. O sea, todo el mundo se le echaría al cuello, ¿no? ¿Están locos o qué? Hay que proteger la cultura en el 100%, ¿no?, del territorio. Pues esto es igual, porque es que encima dependemos económicamente y culturalmente de la biodiversidad. Bueno, pues hagamos eso, ¿no? Pero es que resulta que ya tenemos legislación para eso. Tenemos la Directiva Hábitat y tenemos la Directiva Aves, que aplican al 100% del territorio, porque las aves están en el 100% del territorio y los hábitats igual. Y si encima tenemos en cuenta que ahora hay un debate enorme con respecto a la protección o la conservación de la biodiversidad o el fomento de la biodiversidad en las ciudades, hay una o dos ciudades en España que tengan cepas urbanas, pero el resto nada, ¿no? ¿Qué pasa con toda esa biodiversidad? Bueno, pues evidentemente tenemos que proteger, conservar, fomentar y poder seguir utilizando la biodiversidad, aprovechándonos de ella, en el 100% del territorio. O sea, no valen las islas, ¿no? Ya sabemos que no funcionan, ¿no? Pero es que esto se trabaja, hay que trabajarlo de muchas maneras, ¿no? Yo siempre que sale una norma nueva me acuerdo de las normas de circulación, ¿no? Cuando la DGT saca una nueva norma, pues hay diferentes maneras. Hay una manera educativa, ¿no? Vamos a sacar esta norma porque es importante. Hay un montón de gente que recoge la importancia y la cumple. Hay otra gente que, bueno, pues, oye, mira, que es que si no la cumples te voy a poner una multa. Bueno, pues si me ponen una multa, pues lo cumplo, ¿vale? Pero es que aún hay gente que aún así, con la multa, no lo cumple. Bueno, pues entonces hay que ejecutar las medidas punitivas, ¿no? Para que esa pequeña porcentaje de la población lo cumpla. Bueno, pues a lo mejor tenemos que trabajar así, ¿no? Y la Directiva Aves y la Directiva Hábitats trabajan así.
lo mejor es que todo el mundo hagamos caso, pero si no lo haces va a pasar esto. Y sí, pues, con la biodiversidad yo creo que hay que hacer igual. Teo mencionaba antes las empresas, ¿no? Y el gran poder de las empresas en esto. Y hay una persona que nos va a lanzar una pregunta sobre hasta qué punto realmente las empresas están en esta onda, ¿no? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es David Álvarez y pertenezco a Ecoaxa Reserva de Biodiversidad. Muchas gracias por contar con nuestra presencia y un placer. Bueno, mi reflexión venía en relación, estamos este año con el mega año de la biodiversidad, el año que venía a ser el año del cambio, en el que vamos a tener un nuevo convenio de diversidad biológica. Tenemos una nueva estrategia de biodiversidad por parte de la Comisión Europea y parecía que esto iba a ser el gran cambio, uno de los potenciales grandes cambios para el sector empresarial español. ¿Pensáis que realmente la biodiversidad o que este año ha cambiado notablemente la percepción o la acción, sobre todo, de las empresas en relación con la biodiversidad? Mi opinión es que, bueno, en parte sí es cierto que se ha incrementado notablemente la atención sobre la biodiversidad, pero analizando los datos, y este año nosotros hemos tenido tiempo de analizar los datos de cómo las empresas que pertenecen al parque madrileño, es decir, al índice bursátil español, actúan en relación con la biodiversidad, es que los resultados no son tan amigables como nos gustaría y son quizá un poco desalentadores. De todas formas, cuando publiquemos el informe ya os daremos más información al respecto y dejo a mis compañeros en plato que opinen al respecto. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Voy a empezar porque pienso que va a tener un punto de vista más crítico, Teo. Sí, soy el crítico de la mesa. Sí. A ver, yo creo que es evidente que este superaño de la biodiversidad no ha cuajado. No ha cuajado primero porque se han retrasado las dos grandes reuniones, Convenio de Cambio Climático, Convenio de Biodiversidad, Kunming, Glasgow, que además espero que a partir de ahora tengamos una agenda conjunta, Cambio Climático y Biodiversidad, no como hasta ahora. Pero está claro que las empresas dedican cada vez más atención a la biodiversidad. Sus departamentos de comunicación cada vez dedican más atención a vender su imagen más verde, pero claro, ¿qué supondría que una empresa, por ejemplo una petrolera, pensase en la biodiversidad y actuase para conservar la biodiversidad? Pues que dejase de sacar petróleo, que redujese su capacidad de contaminación, que se buscasen energías alternativas, y esto una petrolera no lo va a hacer. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cuando hablamos que las empresas presten atención de verdad, y no solamente de comunicación, no solamente los grandes anuncios cuando se celebra la COP de Cambio Climático en Biodiversidad, de Cambio Climático en Madrid, y vemos las portadas de los periódicos con grandes anuncios, una página entera, gastándose una gran cantidad de dinero para decir que son verdes. Bueno, pues que ese dinero lo dediquen a reducir el impacto de sus actividades, que ese dinero lo utilicen íntegramente en lograr que sean más sostenibles. Y hasta que eso no lo hagan, los anuncios, el lavado verde seguirá siendo inútil en la lucha contra la pérdida de biodiversidad. Claro, Teo, tú abordas, claro, las grandes empresas, ¿no? Pero el tejido empresarial, por lo menos en España, es enormemente variado. Es decir, hay muchas medianas y pequeñas empresas. Amanda, tú que estás tan en contacto, ¿no?, con la diversidad de empresas, ¿qué valoración haces y hasta qué punto se están implicando realmente? No en esta comunicación, sino realmente, y si puedes citar no un ejemplo de compañía, pero sí de acciones, a lo mejor, que se estén haciendo, ¿no? El ejemplo, lo primero, uno que se me ha venido a la mente, ejemplos positivos, Paradores. Paradores tiene ahora mismo un programa de experiencias que estamos diseñando con ellos, que se llama Vive la Naturaleza, y que precisamente consiste en fomentar que la biodiversidad sea el motor de una experiencia que genere mejora económica, empleo y desarrollo local en el entorno de ese parador,
en las áreas naturales importantes, que sea una herramienta de comunicación y de sensibilización hacia el cliente, que también suponga que se puedan enganchar a la cadena agroalimentaria local y que metan, por ejemplo, en el piloto que se está haciendo en Cangas de Onís, pues desde los quesos del territorio, que tienen que ver con la ganadería extensiva. Bueno, ahí hay muchos mensajes. Me parece que es un ejemplo concreto de una empresa pública, que me ha salido esta empresa por salirme esta, pero que te puedo poner ejemplos de otras. En el sector agroalimentario estamos trabajando con muchas empresas. Te pongo el ejemplo de Pascual. Con ellos hicimos 35 criterios ambientales a aplicar en el 100% de sus granjas proveedoras de leche. Entonces, creo que sí que se está avanzando. Acordándome de la pregunta, 2020 ha sido el año de la pandemia. Se fue todo al traste. Ya. Sí, no es como el año de la superbiodiversidad, sino de la pandemia. No ha sido. El año, Claro. desde luego, no ha sido lo que se esperaba que fuera. Ya. Pero sí que me parece importante retomar también en la reflexión de ese modelo de consumo, que a veces sí que parece que estamos ahí, tenemos algo roto en la cabeza, porque si analizáramos qué ha pasado en la pandemia, y no voy a apuntar a ninguna empresa de mensajería o donde puedes comprar online, pero solamente con el porcentaje de producción de cartón que se haya hecho durante estos meses y con el volumen de gente que está comprando por internet cosas que dices, te lo venden en la tienda al lado y a veces estamos cambiando drásticamente a veces la forma en la que hacemos las cosas, pero no cómo hacemos las cosas. Al final es siempre consumiendo. La empresa atiende a lo que le dicen desde la legislación y a lo que decía antes Rodrigo. Tenemos una legislación, si no cumples, pues primero te riño y después ya te castigo de verdad. Entonces, a lo mejor tendríamos que empezar a aplicar esto y tenemos en España legislación básica para tantos temas que afectan. Pero, por ejemplo, en el mundo de las renovables, que es un mundo que me parece que es especialmente insidioso porque hablamos de cambio climático y necesitamos energías renovables, pero los parques de energías renovables afectan a la biodiversidad también. Tenemos una evaluación de impacto ambiental que podemos hacer bien y tenemos la posibilidad de destinar fondos que de verdad eviten el impacto, que no lo compensen, que no lo restauren, que lo eviten. Que en toda la filosofía de cualquier proyecto ambiental, a nivel ambiental, tienes que pensar en reducir, evitar. Y a veces nos estamos yendo al final a, bueno, pues creo un modelo de negocio nuevo vinculado a las infraestructuras verdes a veces o a las soluciones basadas en la naturaleza para tapar el agujero. Es una tirita. Hay que cambiar el modelo, hay que evitar el impacto, hay que reducir el envase. Lo puedes aplicar a cualquier cosa, ¿no? En temas de medio ambiente. Y ahí las empresas actuarían si se lo pidiéramos como consumidores y si el Gobierno ayudase con una legislación que se aplicase, que lo he dicho antes, la tenemos, pero se tiene que aplicar. Amanda habla de reducir, evitar, que es un poco, como estamos hablando de frenar un poco en el caso de la pérdida de biodiversidad. Tenemos con nosotros y vamos a dar paso a Raúl de Tapia, que es director de proyectos de la Fundación Tormes. Raúl, ¿nos oyes? ¿Estás ahí? Sí, os oigo bien. Genial, bienvenido, en la distancia. Gracias. Sí. Estábamos hablando, Raúl, de cómo frenar a la pérdida de biodiversidad, y vosotros que estáis tan pegados al terreno, me gustaría que desde tu experiencia nos contaras cómo estáis intentando hacer esto. El hecho del concepto de biodiversidad hacia el que tendemos, ¿no?, siempre en los modelos de conservación, tiene que partir también de la ausencia de la misma. ¿Me explico? Está muy bien que conservemos las especies que han llegado y los espacios que han llegado hasta nosotros, pero por el camino hemos perdido bastante. Hay una gran cantidad de entornos degradados en España por distintas actuaciones, unas con más sentido, otras totalmente irracionales, y podríamos ejemplificar con el tema de los incendios o lo que es más nuestro ámbito de trabajo, que son la restauración de espacios intervenidos por graveras y canteras, ¿no? Claro, el reparto de las especies en el nivel del territorio a veces es más asimétrico de lo que creemos. Las especies ocupan también los entornos degradados, no ocupan solo los lugares prístinos. Y quizás haya que prestar atención por qué están allí y qué tipo de vida, de desarrollo están teniendo en estos lugares.
Esos paisajes degradados, a medida que se recuperan, si se recuperaran de una manera autónoma, es decir, por un proceso de sucesión secundaria, tendrían un proceso muy ralentizado, realmente, ralentizado a escala humana. A escala natural, evidentemente, es una escala totalmente sine die. Pero sí vemos que en esas etapas existen dos hechos muy marcados. Existe una biodiversidad diferente en cada una de las etapas, una biodiversidad referida tanto a especies como a la biodiversidad funcional. Es decir, no están las mismas especies en el mismo lugar realizando las mismas funciones en función de la etapa de recuperación en la que estén. Esto lo que nos permite es adecuar entornos para distintas especies en distintos momentos. Y lo que está haciendo cada una de estas especies en su fase de sucesión es la facilitación de la entrada de las subsiguientes especies hasta que llegamos, bueno, a lo que consideramos ecosistemas maduros o más maduros. Y esa facilitación, que es natural, también la podemos acelerar en cierto modo o trabajar de manera sinérgica desde las actuaciones técnicas, ¿no? Os voy a poner el ejemplo de la experiencia en la que tenemos más recorrido, que son 25 años, que es nuestro propio humedal en Salamanca, en Almenara de Tormes, donde empezamos una restauración en el año 95, en una gravera que acababa de dejarse de explotar, y en estos 25 años hemos visto un cambio muy patente, también muy gradual, en esa funcionalidad de las especies y en esa misma presencia de las especies. Del 95 prácticamente al 2000-2001, que tuvo una etapa de abandono muy marcado y con pocas actuaciones, ese humedal estaba ocupado sin nada de arbolado y ocupado por acuáticas tipo porrón moñudo, ana de friso, pato cuchara, básicamente este tipo de fauna flotante, ¿no? A medida que fue madurando el ecosistema con nuestras actuaciones, incrementando la vegetación, incrementando las especies con semillado, bueno, no voy a recorrer todo ello, lo que sí fuimos viendo es que se producía un incremento en la altura del paisaje, de la vegetación. Teníamos un paisaje bidimensional y pasamos a un paisaje tridimensional porque empiezan a levantar los árboles, ¿no? Ahí empieza a notarse un cambio, todas estas especies de aves van desapareciendo y empiezan a aparecer todos los grupos de las garzas, de las ardeidas, empezando por el ave torillo, y en la actualidad tenemos criando garza imperial, ¿no? Y en ese proceso de levantamiento del arbolado, de crecimiento del arbolado, de maduración del arbolado, empezaron a entrar también bastantes rapaces. Eso provocó que parte de esas acuáticas no quisieran rondar por allí, pues no se sentían seguras. Al cabo de esos 25 años, ese cambio tan marcado que os digo de altura en el paisaje, de maduración en el paisaje, de densidad en el paisaje, ha tenido personajes distintos. Es como si hubiéramos realizado una representación teatral en el que cada uno de los actores han ido cambiando de acto, y en el acto actual esos actores son otros. Con lo cual, si esto lo comparamos con otras explotaciones en las que estamos trabajando ahora en restauración, ya sean canteras del norte de España, que todo es muy rápido, ¿no?, por la presencia de lluvia, o canteras en el sur, donde todo es mucho más lento, ¿no?, por las condiciones climáticas, lo que sí vemos es que ahí hay una oportunidad para las distintas especies, hay una oportunidad para la biodiversidad y sobre todo para que sirvan también estos lugares que están en restauración como corredores ecológicos, como nexos de conexión entre lugares que están en mejores condiciones, y también para esponjar muchas veces densidades de determinado tipo de fauna que tiene mucha presión intraespecífica, ¿no?, en determinados lugares, y se ahueca migrando hasta estos otros espacios. Creo que no hay que preocuparse solo por conservar lo que tenemos, que evidentemente es fundamental, sino por recuperar parte de lo perdido con estas misiones que os comento. Ujú. Muchas gracias, Raúl, por dejarnos Me gusta porque en la línea de Amanda, que ha incidido varias veces en que tenemos que ser positivos, esto deja de alguna manera un mensaje positivo, ¿no? Es decir, se puede, y la prueba es que lo estáis haciendo y que tenéis resultados muy concretos, ¿no? Así que mucha suerte con el proyecto y muchas gracias por estar aquí un ratito. Vale, a vosotros, muchas gracias. Un saludo. Chao. Bueno, a mí me parece que es un puente muy bueno para, ya que estamos en las especies y en las distintas geografías de donde están, que hablemos del cambio climático, ¿no?
por el impacto absolutamente directo que ya se está viendo en la biodiversidad. La cuestión, para mí, una de las primeras cuestiones es qué capacidad real de adaptación tienen especies autóctonas o que están en nuestro territorio para afrontar un desafío semejante. Es decir, los humanos vamos a tener que afrontar unos aumentos de temperaturas brutales, pero las especies también, y no depende de cuáles, no lo van a tener nada fácil, ¿no? Elena, ¿cuál es la capacidad real, ¿no?, de proteger la biodiversidad ante el cambio climático aquí? ¿Cómo se pueden adaptar, si es que pueden, todas? Bueno, quizá antes de responder eso tan concreto, creo que el contexto es un poco el vínculo entre biodiversidad y cambio climático. Por una parte, el cambio climático es un motor de pérdida de biodiversidad y ahí entran los aspectos que mencionas. Y por otro lado, también la biodiversidad o los ecosistemas sanos también son una herramienta muy poderosa de adaptación al cambio climático. Entonces, en ese sentido, la capacidad, o sea, lo que se observan, ya se están observando muchos cambios, se están observando muchísimos cambios en el comportamiento de los animales, se están observando muchos cambios en la vegetación, o sea que al final la adaptación sucede con mayor o menor éxito, pero el cambio climático ya está aquí y es un hecho. ¿Cómo afecta eso a los servicios ecosistémicos que proporcionan y hasta dónde llega el impacto? Pues el impacto es enorme y los estudios que hay, aunque son quizá parciales y por ecosistemas o por partes, sí que apuntan al mensaje general que hablábamos antes de urgencia ante la acción. Y es verdad que, bueno, creo que eso es algo transversal a todas las preguntas que estamos abordando. En ese sentido, me parece que también está un poco relacionado con lo que hablábamos antes de las empresas, que también querría mencionar, porque es un área en el que la Fundación trabaja mucho, porque bueno, es esta transversalidad la que hace que las empresas se tengan que dar cuenta también. Y es porque, digamos, que el desarrollo sostenible no es un equilibrio entre tres pilares iguales, es más bien un modelo que podría representarse como círculos concéntricos en el cual el medio ambiente es la base y luego sobre eso estarían las relaciones sociales y encima las relaciones económicas. Entonces, si el pilar que es la base, y aparte que ese pilar que es la base tiene unos límites, que son los límites planetarios. Entonces, si ese pilar que es la base, pues toda la pirámide se derrumba. En ese sentido, es el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza el que trata de aunar un poco el impacto positivo en un problema social y en un problema ambiental y tener estos aspectos en consideración, pero creo que esa relación de ida y vuelta entre cambio climático y biodiversidad y ese mensaje de urgencia es la clave y lo que habría que integrar en cualquier proceso de planificación o incluido en la forma de operar de las empresas. Y una vez más pienso en el coche que va al precipicio y esa metáfora. Yo entiendo que no es lo mismo un ave que un reptil. Me pongo muy, muy didáctica, ¿no? No es lo mismo. Pero realmente es que me gustaría explorar esto, es decir, hasta qué punto, da igual, aquí estamos en España, pero en cada país va a haber una dificultad que afrontar, ¿no? Pero realmente, ¿cómo le explicamos a la gente que la importancia de proteger la biodiversidad también está en que el cambio climático va a hacer desaparecer muchas especies, ¿no? Es decir, que el paisaje que conocemos incluso no va a ser el mismo. Es decir, lo que nosotros hemos vivido, muy probablemente dentro de 20 años la gente no va a vivir, no va a experimentar la misma sensación de paisaje. Rodrigo, ¿podemos explicar qué capacidad de adaptación real o no tienen las especies aquí y qué hacer al respecto? Bueno, pues es muy diferente dependiendo de los grupos en los que estés, ¿no? Hablabas de dos tipos de vertebrados que probablemente en conjunto tengan pues una fuerte capacidad de adaptación, ¿no? Pues los reptiles aguantan muy bien, o muchos de ellos aguantan muy bien las altas temperaturas y bueno, pues tienen sus estrategias, ¿no? Y muchas aves pues vuelan. Pues bueno, pues me voy a otro sitio. Lo tienen más fácil.
más fácil. Pero ¿qué pasa con los insectos? Como decía Teo al principio, ¿qué pasa con las plantas? ¿Qué pasa con los hongos? La biodiversidad es muy compleja y hay muchas especies que no tienen esa capacidad de adaptación. Y encima estamos en el mundo mediterráneo, si nos centramos en España, donde hay una enorme diversidad. A cada 5 kilómetros ya puedes tener ecosistemas muy, muy diferentes. Bueno, pues habrá varios ecosistemas, muchos ecosistemas que lo pasen muy mal y otros pues que tengan más capacidad, ¿no? Eso, bueno, pues están los científicos que saben muchísimo más, pero creo que es que se sabe muy poco, ¿vale? Porque es que esta situación no ha pasado nunca. Bueno, ha pasado. Que se sepa muy poco es muy importante, ¿no? Que se sepa muy poco ya es... Pues ya es un mal punto de partida, el punto de partida en el que tenemos que pensar, ¿no? Lo poco que sabemos, las incertidumbres que hay y cómo nos pueden afectar las incertidumbres, porque es que además la pregunta que siempre tenemos que hacernos es cómo nos afecta a nosotros. Mal. Nos va a afectar muy mal. La encina es probablemente la especie arbórea dominante en la península ibérica, ¿no? Pues bueno, pues sí, efectivamente encontramos encinares en Murcia y encontramos encinares en Cantabria, ¿no? Bueno, pues tienen una diversidad genética y una capacidad de adaptación, pero eso no significa que de la noche a la mañana, y conecto con lo que decía Raúl del tema de tiempo, ¿no? Él está hablando mucho rato de tiempo. ¿Tienen las encinas ese tiempo para que la diversidad genética de las encinas de Murcia pueda resultar útil en Cantabria? Yo creo que no. Si me llevo esta pregunta a cómo cambiar, Teo mencionaba el modelo productivo, Amanda la relación con las empresas que están haciendo cosas, pero ¿cómo se cambia ese modelo productivo? ¿Cómo cambiamos el modelo pensando en el cambio climático para favorecer que haya un menor impacto? Casi nada. Es que al final, Teo me parece que lo ha definido muy bien, son dos caras de la misma moneda. Y el problema está en el modelo. Y el problema está en que a veces se contraponen, se justaponen, se superponen y es una lasaña súper complicada. Ya hemos hablado también de la complejidad, ¿no? En el ejemplo que me parece que es un ejemplo que a nosotros nos preocupa mucho en el mundo de la biodiversidad, hemos hablado bastante estos días del conflicto que hay, por ejemplo, en España, donde se están instalando parques solares o parques eólicos. Por un parque solar te van a pagar 1.500 euros la hectárea de tierra agraria fértil, donde tienes un cereal de secano que alimenta un montón de especies y que es fundamental para la biodiversidad. Ese agricultor que le sacaba entre 300 y 500 euros al cultivo, le ofrecen 1.500, que le pagan 10 años por adelantado, y dice, hasta luego, me voy a Madrid. Ni transición ecológica ni reto demográfico. Entonces, tenemos que repensar las cosas desde el principio, que también lo hemos dicho, hay que repensarlo. Y hay una complejidad, sí, pero no por ello debemos dejar de hacerlo. Entonces, creo que nos hace falta gente con buenas capacidades. La ciencia yo creo que está produciendo datos y hay que capitalizarlos, y necesitamos decisores valientes que lo lleven a la realidad. Entonces, al final, ni cambio climático ni biodiversidad. Es la crisis ecológica que nos lleva a que necesitamos hacer esa transición ecológica y plantearnos ese reto demográfico, porque la biodiversidad, el 50% de la biodiversidad de la península ibérica depende de hábitats agrarios. Y los que están protegidos ya están protegidos. Pero tenemos que meterle mano a la política forestal, tenemos que meterle mano a la política pesquera, tenemos que meterle mano a la política energética, de minas, etcétera, etcétera, al cierre de las térmicas. Hay oportunidades, yo veo oportunidades por todas partes. Es un poco la reflexión. Aquí ha salido varias veces la relación de la biodiversidad, las ciudades y las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? O sea, básicamente vivimos muchas personas en entornos urbanos y esa mezcla aquí la habéis evocado casi todos vosotros, ¿no? Hay una persona que nos va a lanzar una pregunta en esta relación, ¿no? Soluciones basadas en la naturaleza y biodiversidad van íntimamente ligadas. Estamos hablando realmente del efecto que pueden realizar las soluciones basadas en la naturaleza con respecto al cambio climático en una doble visión, la visión de mitigación y la visión de adaptación. Estamos hablando que los retos sociales y los retos ambientales van íntimamente unidos y estamos trabajando para que, por un lado, beneficio sobre el ser humano sea real, y también el beneficio sobre la biodiversidad sea también otra realidad.
¿pensáis que las soluciones basadas en la naturaleza mejoran la biodiversidad y mejoran la calidad de vida del ciudadano? Yo intuyo la respuesta, pero la argumentamos. Hombre, claro, claro que sí, eso es obvio, lo argumentamos. Pues es que el equilibrio del ecosistema es el que nos da la salud, ¿no? Hablando de lo del COVID, que hablábamos al principio, eso es algo muy grande porque es una pandemia y es mundial, pero a escalas pequeñas también sucede. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza significa volver a meter la naturaleza en las ciudades, porque amortiguan el clima, porque mejoran el aire, porque el equilibrio entre especies vegetales, por ejemplo, en jardinería en ciudades se puede hacer maravillas y tendríamos menos problemas de incidencia, por ejemplo, de polen, de alergias, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay un enfoque que se llama Un planeta, una salud, que habla de la salud de los ecosistemas y de la salud de las personas y están totalmente alineados. Entonces, las ciudades, que son espacios muy insalubres, si no se gestionan correctamente, pues yo creo que de nuevo hay oportunidades de utilizar la biodiversidad además como fórmula para que la gente entienda que eso aplica a todo el modelo. Yo estoy muy pesada con el modelo. Es que hay tantas ideas interesantes. Simplemente quería decir, lo que se me venía a la cabeza es que me gusta del concepto de soluciones basadas en la naturaleza, que pone el énfasis en que es una solución que a la vez tiene un impacto positivo en el medio ambiente y en un problema social, en este caso el cambio climático, pero también la inseguridad alimentaria, etcétera, porque está claro que muchas veces tenemos que elegir y hay muchos trade-offs y soluciones, pero sí que hay algunos espacios en los que todos ganan, y eso es un poco lo que trata de identificar las soluciones basadas en la naturaleza. Y luego también que no todo es una solución basada en la naturaleza, o sea, plantar un árbol es plantar un árbol, pero a veces además es una solución basada en la naturaleza, porque si plantas árboles en la cabecera de una cuenca, eso permite que se infiltre el agua y estás a lo mejor favoreciendo la provisión de agua a una ciudad. Entonces, claro, es una solución a un problema de sequía o a un problema de abastecimiento de agua muy interesante. Entonces, me parece que en todo esto que estábamos hablando de qué reconstrucción queremos, que la respuesta es queremos que sea verde, es una forma de pensar o un enfoque, una herramienta que nos va a permitir, como estábamos hablando antes, planificar o tener esa reflexión con esas gafas verdes que se necesitan para la reconstrucción que estamos buscando. Es un apoyo muy importante para la recuperación y para la conservación de la biodiversidad. Pero tenemos que tener también cuidado de que no nos pase como nos ha pasado con términos como sostenibilidad, que se utiliza para todo. Las soluciones basadas en la naturaleza tienen que estar basadas en la naturaleza. No se soluciona, no se protege una playa construyendo un dique. Eso no es una solución basada en la naturaleza. Y eso me parece muy importante. Y efectivamente la naturaleza tiene una característica que me parece especialmente importante. Con levantar un poco el pie de la naturaleza, con darle un poquito de tiempo, por sí sola se recupera a una velocidad increíble. ¿Qué se ha hecho con el río Manzanares en Madrid? Dejar de utilizar unos diques, porque en los años 50 alguien decidió que Madrid, como una gran capital, necesitaba un gran río. Y el río Manzanares, que no es un gran río, que es un río cortito, que es un río con unas limitaciones importantes, bueno, pues construyeron unos diques para que el agua estuviese, en lugar de corriendo como un río, embalsada, y entonces parecía que había mucha agua y mucho río. Bueno, pues con levantar las compuertas, la naturaleza por sí solo empezó a sacar islas, a generar meandros, y la biodiversidad empezó a recuperar el espacio con una rapidez increíble. Luego, además, que en algún tramo especialmente degradado, con unas labores de recuperación, de alguna pequeña plantación también de árboles, con medidas muy baratas y muy simples, ahora tenemos un río natural, un río que se ha convertido en uno de los espacios verdes más importantes de la ciudad, que ya hay empresas turísticas que incluyen en sus rutas por Madrid el río Manzanares, y que es un placer pasear por ahí y ver cómo la naturaleza mira, la gente mira la naturaleza, cómo pues igual no sabe qué es, igual no sabe qué especie, y a los que nos vamos con prismáticos enseguida nos preguntan, pero pueden disfrutar la naturaleza y pueden disfrutar de un espacio que además tiene importantes connotaciones también positivas en la lucha contra el cambio climático. Es un espacio más húmedo,
con menos temperaturas, por lo tanto hace más habitable también esa zona e incluso está consiguiendo que hasta los pisos cercanos al río están consiguiendo tener más valor económico. Eso no está siendo muy positivo, pero bueno, yo me quedo. Eso Bueno, habrá que explorarlo en unos años. Para algunas personas para sí. algunas personas. Pero bueno, es un mensaje positivo, ¿no? De alguna manera. Yo no sé, Rodrigo, si respondiendo a la pregunta que planteaba Andrés, ¿quieres añadir algún elemento? Pero va a ser muy rápido. Vale. Sí, claro que necesitamos soluciones Claro. basadas en la naturaleza, pero creo que es, bueno, una más de las herramientas que tenemos al alcance y que necesitamos empezar a utilizar ya. Porque, bueno, pues sí, efectivamente hay ecosistemas que se recuperan muy rápido, como los asociados al medio hídrico, pero otros llevan muchísimo tiempo, ¿no? Los bosques o las zonas áridas pues llevan muchísimo tiempo. El suelo, que es una de las claves para recuperar la biodiversidad, lleva muchísimo tiempo en recuperarse. Soluciones basadas en la naturaleza, infraestructura ecológica, sí, pero hace falta muchas más cosas para revertir el camino que llevamos. Y hace falta que participe todo el mundo, todas las empresas, las grandes y las pequeñas. A mí me gustaría, a modo de preconclusión, entrar con la valoración que hace una persona sobre un aspecto que me parece fundamental, sobre todo para enganchar con los jóvenes del principio, y que me gustaría que después valorarais y con eso terminemos. Hola, soy Laura Benítez y trabajo en educación ambiental en el área social de SEO Birdlife. Cerca de 290 millones de hectáreas de bosque nativo han desaparecido de nuestro planeta en tan solo unas décadas y 1 billón de especies se encuentran en peligro de extinción. Estos son tan solo algunos de los datos que nos ofrece la ciencia para avisarnos de la pérdida de biodiversidad. Y en este sentido, en SEO Birdlife creemos que la educación ambiental juega un papel fundamental para traducir esta información y hacérsela llegar a la ciudadanía en un mensaje alto y claro, con el que podamos decir ni 1 grado más, ni una especie menos. Y ahí es donde creemos que radica el verdadero poder de la educación ambiental, en empoderar a la sociedad con el conocimiento, y por ello lo debemos de exigir, tanto como individuos como sociedad, que esté presente en todos los ámbitos de nuestra vida, a nivel escolar, en el social, en el ámbito legislativo, porque la educación ambiental es la que nos reconecta con la naturaleza que nos sostiene y nos da la fuerza y la legitimidad para exigir un planeta sano. Así que yo creo que es muy importante que esté presente, sin duda alguna, en este CONAMA. Desde SEO Birdlife os enviamos este mensaje y os damos las gracias. Y si quieres, puedes firmar nuestra petición One Planet, One Right. Gracias. A mí me gustaría que, a modo de cierre, recogiendo lo que ella plantea de la educación ambiental, ¿no?, que es un poco el futuro del asunto, cada uno me pudierais decir, porque creo que esto va mucho de autoeducación, ¿no? de qué hace uno consigo mismo, un elemento, ¿no?, que habéis aprendido o en el que vosotros os aplicáis a vosotros mismos esa educación ambiental para proteger la biodiversidad. Rodrigo, casi nada. Un elemento. Sí, una cosa. Pero si Rodrigo hace dando de por hecho, por supuesto, que los que estamos aquí, los que estáis aquí, pero de cara a la gente, ¿no?, porque les puede dar una guía, ¿no?, unas pistas de cómo pueden hacer. O sea, yo creo que la mejor manera de concienciarnos y de valorar la naturaleza es ir a verla. Y creo que hay mucha gente que ha dejado de ir a ver la naturaleza y por eso no sabe de qué va. Vete a ver la naturaleza y edúcate, porque ya solamente con verla vas a valorarla muchísimo más. Genial. Elena. Bueno, yo me apunto a esa también, porque es la que de verdad yo practico. Digamos, si hay que dar un ejemplo personal, me parece uno muy poderoso. Y también como entender, porque me parece que sirve para entender dónde estamos, ¿no?, cuál es nuestra relación con la naturaleza, entre las especies, o como lo que hablabas, me parece que antes, de si somos la especie elegida o no. Pues esto hay que experimentarlo y te das cuenta de que evidentemente no, pero creo que es muy interesante que parta de la experiencia personal. Amanda. Yo intento comer como comían nuestros abuelos. Vale. Me parece que compras local, compras productos en sitios ves de dónde viene casi sin envase, o sea, puedo ir con mi bolsa de tela y además lo cocino yo, y entonces eso creo que tiene una huella y tiene un impacto grande, y además así mi hijo, que es esa generación futura, lo aprende. Teo. Es un clásico, pero por resumirlo de alguna forma, consumo responsable.
ir a las tiendas sabiendo qué queremos y viendo qué envase. Tenemos leche, bien, pero ¿en qué tipo de envase lo queremos? ¿En uno de plástico? No. ¿En un brick? No. ¿En uno de cristal? Pero esto llevarlo al extremo de mirarnos las etiquetas de casi todo lo que compramos. Y esto al principio requiere un esfuerzo extra, pero poder ir diferenciando por las galletas que sí que tienen ciertos aceites o las que no lo tienen, las que cualquier tipo de producto que tiene conservantes, creo que con eso desde luego estaríamos influyendo mucho en el mercado y estaríamos influyendo mucho en lo que las empresas hacen y cómo lo hacen. Pues con estas píldoras de autoeducación, a mí no me corresponde porque tengo la suerte de ser la moderadora, así que yo no estoy obligada. Nos vamos a despedir y muchas gracias a todos por haber participado. Yo he aprendido, espero que vosotros saquéis algo de esto. Ahora os dejo con mi compañera Marta Montojo, que tiene una cita después, va a entrevistar a Fernando Valladares, investigador del CSIC. Muchas gracias. Pues estamos con Fernando Valladares. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y enhorabuena, porque recientemente te han dado el premio Vía Appia a la transparencia informativa. Muchas gracias. La verdad es que me hace mucha ilusión ese reconocimiento a mi labor y en mi esfuerzo de comunicación. Pues estamos hablando aquí de biodiversidad, pero habría que a lo mejor puntualizar a qué nos referimos cuando hablamos de biodiversidad. Pues sí, porque pasa como con otros conceptos que de tanto usarlos a veces les desproveemos de significado. O cada persona puede tener una interpretación, una imaginación diferente cuando piensa en biodiversidad. La definición quizá más estricta, más limitada es simplemente número de especies. Pero a los científicos nos gusta añadirle más cosas. La biodiversidad como algo más inclusivo que tenga en cuenta formas de vida, que tenga en cuenta incluso diversidad genética, que tenga en cuenta todas las estrategias vitales. Con el mismo número de especies puedes tener distintos niveles de biodiversidad cuando encuentras, por ejemplo, que coexisten organismos que viven de formas diferentes, no solo especies distintas, sino pues predadores y presas, sangre caliente, sangre fría, hoja caduca, hoja perenne, distintas estrategias vitales. Todo esto es un concepto más amplio y más ecológico de biodiversidad. Y es como nos gusta en general a los científicos y a los ecólogos referirnos a la biodiversidad. ¿Y por qué tiene que estar en el centro? ¿Cuál es la importancia y sobre todo en este contexto de crisis climática, de crisis ecológica e incluso de una pandemia, ¿no? Bueno, realmente la biodiversidad durante mucho tiempo ha sido uno de los emblemas de conservación. Siempre se ha conservado la especie o las especies. Pero hay muchas más razones para conservar la biodiversidad. Cada vez somos más conscientes de que la biodiversidad actúa como piezas de un puzzle complejo, que son los ecosistemas que funcionan. Y como ocurre con una máquina, si le vamos quitando piezas, llega un momento que esa máquina no funciona. Y por eso nos tiene que preocupar, además de por otras muchas razones, por cuestiones sentimentales, éticas, religiosas, espirituales, económicas, pero además por el punto de vista simplemente funcional, que a una máquina, en este caso la analogía con un ecosistema, le vas quitando especies y a veces no eres ni consciente de todas las funciones que esa especie hace, porque muchas de esas funciones solo tienen sentido en el seno de un ecosistema, en contacto con otras especies. Y por eso es tan importante la biodiversidad, porque aseguras que se cumplan una serie de procesos ecológicos que acaban teniendo también una repercusión en funciones, en bienes y servicios que nos dan los ecosistemas a los seres humanos. ¿Y cómo podemos, aprovecharnos de estos servicios que nos da la biodiversidad para prevenir futuras pandemias? ¿Cuáles son las medidas que se podrían aplicar? Bueno, las medidas tienen que apoyarse en lo que vamos sabiendo. Estamos hablando de sistemas complejos, pero algunas propiedades de esos sistemas conocemos. Entonces, un sistema rico en especies y que funcione bien da, como decíamos, muchas funciones. Algunas de las funciones las tenemos claras, pues a lo mejor la función de polinización o de productividad, pero hay otras funciones, como por ejemplo la de protegernos ante pandemias, que no las hemos tenido muy claras hasta precisamente que en esta pandemia de pronto hemos empezado a revisar, ¿pero qué ha pasado? ¿Cómo hemos podido tener estos niveles de contagio? ¿Cómo ha sido tan global y tan repentino y tan terrible la COVID-19? Y escarbando en la literatura científica y mirando lo que íbamos sabiendo de otras pandemias o de otras epidemias o de otras zoonosis, ¿no?, de otras infecciones de origen animal, hemos visto que entre las muchas cosas que la biodiversidad hace, pues es atenuar el riesgo de contagios.
actuar de cortafuegos ante muchos de los contagios. Un ecosistema rico en especies o rico en biodiversidad en general, como hablábamos al principio, que tenga distintos niveles de diversidad, filtra, reduce los riesgos de contagio. Lo hace de varios mecanismos. Sabemos que, por ejemplo, opera un mecanismo conocido como dilución. Cuando coexisten especies similares, por ejemplo, pequeños mamíferos o especies de aves, el virus, si es que es un virus o la bacteria, se reparte entre esos organismos similares, pero no todas las especies son igual de favorables para el patógeno y el resultado es que la prevalencia de la enfermedad es menor, las probabilidades de contagio son también menores y el resultado neto para la especie humana es que el riesgo se reduce significativamente. Se ha visto, por ejemplo, con la enfermedad del virus occidental, del Nilo occidental, ¿no? Esta enfermedad que en agosto nos preocupó porque entró por el Valle del Guadalquivir y causó algunas muertes, pues es un caso paradigmático donde la diversidad de aves, que es el hospedador habitual del virus, la diversidad de aves disminuye mucho de forma logarítmica, o sea que realmente es muy importante su efecto en el riesgo de que el virus del Nilo occidental llegue a la especie humana, que no es el hospedador habitual de ese virus. Así que la diversidad de aves, en este caso, para el caso del virus del Nilo, pues reduce el riesgo. Y eso se aplica a muchas de las zoonosis para las que tenemos datos y es una de las funciones generales que hace de prevención, de reducción de riesgos, la biodiversidad para nosotros. ¿En qué políticas habría que implementar? Las políticas deben ser de muchos tipos, porque la biodiversidad y la conservación de la naturaleza toca muchos sectores económicos, muchas actividades humanas y, por tanto, las políticas tienen que ir a la par de toda esa diversidad de sectores que se ven afectados. Tenemos que un poco darle la vuelta. Mi sugerencia es que hay que darle la vuelta en las políticas y también en la sensibilidad de la sociedad y poner la naturaleza y la biodiversidad como prioridad. Pensamos equivocadamente que la pérdida de biodiversidad es la consecuencia, cuando en realidad es la causa de nuestros problemas. Si le damos la vuelta y las políticas, las estrategias, los planes a medio y largo plazo que instauren los gobiernos ponen a la biodiversidad en primera opción, muchas de estas funciones que decíamos se van a desarrollar solas. No tendremos que preocuparnos por cada una de esas funciones, ¿no? Entonces, las políticas tienen que ser basadas en un respetar el funcionamiento de la naturaleza, que no es perfecto, que no es como nos gustaría a algunos, porque el diseño no encaja exactamente con lo que nosotros tenemos en la cabeza, pero que tiene una resiliencia, una tolerancia a las perturbaciones, una sostenibilidad a largo plazo, que son propiedades que no hay sistema económico que sea capaz de replicarlas, ni hay sistema luego sanitario capaz de hacer frente a cuando se desarrolla una emergencia como la que tenemos ahora con el COVID. Pues precisamente de este tema de la biodiversidad y de ponerla en el centro para prevenir futuras pandemias y poner en valor este capital natural, se hablará en el CONAMA de 2020, que se va a celebrar en abril de 2021. Y tenemos aquí con nosotros a Ricardo Córdoba, que es técnico de CONAMA y especialista en biodiversidad, que nos va a contar un poco lo que estáis preparando desde CONAMA para 2020, para 2021 en este caso. Eso es. Bueno, pues la labor de CONAMA, el punto fuerte que tiene es precisamente la capacidad de dar un espacio de encuentro y de conexión entre los distintos sectores y todos los agentes implicados en el medio ambiente. Claro, hablar del medio ambiente es abrir un gran abanico y aunque lo cerremos un poquito en tema de biodiversidad, sigue siendo un abanico bastante amplio. En este sentido, vamos a trabajar desde CONAMA en diversos comités técnicos. Estos comités son el de Estrategia Europea de la Biodiversidad, los efectos del cambio climático en la biodiversidad, la infraestructura verde en España, una estrategia recientemente que ha visto la luz, muy interesante. Por otro lado, otro de los comités es el de Empresas y Biodiversidad, donde se va a trabajar en tema del valor de la biodiversidad en pymes. Por otro lado, también vamos a trabajar la biodiversidad en el sector agrario, un comité y una labor muy interesante porque precisamente van muy engarzados y también vamos a tener ahora sobre la mesa la nueva PAC post-2020. Este es un conjunto de fondos europeos, el grueso, que tiene que ser consecuente en el punto de inflexión en el que nos encontramos con respecto a la biodiversidad. Entonces tiene que ser coherente con estas políticas y con todos estos
matices y puntos que han trasladado las personas expertas en esta mesa. Por otro lado, otro de los comités también, que no dejamos de lado el tema de océanos, va precisamente en estas líneas. Es el de las estrategias marinas, océanos y cambio climático. En este comité lo que vamos a trabajar va a ser la generación de un banco de nuevas medidas que se trasladarán al Ministerio para que puedan ser consideradas su implementación. Un banco de refuerzo que podrá ser de interés. ¿Y esto lo vais a presentar en CONAMA 2020 o se es. presenta para largo plazo? Se presentará para CONAMA 2020, pero también se piensa para largo plazo. Las estrategias marinas, actualmente nos encontramos en el segundo ciclo, está abierto y comprende desde el 18 al 24. Entonces, ahora es el punto de la revisión de estas medidas y ver qué lagunas existen, cómo parchearlas, qué nuevas medidas son de interés implementar. Entonces, la labor que se va a realizar desde CONAMA, dando espacio a todos estos sectores y entidades que hay detrás, darles esa voz y ese impulso, es una labor potente la que se va a realizar en este comité. También aprovecho para lanzar un guiño a la necesidad de la conservación de la biodiversidad, entendiéndola como un elemento que no entiende de barreras que nosotros hemos creado como especie. Y va a ir este punto muy potenciado con precisamente la infraestructura verde en España. Actualmente hemos sufrido la pandemia de COVID y hemos visto que las políticas aplicadas en diversas comunidades a veces no son coherentes. La biodiversidad tampoco entiende de estas fronteras ficticias inventadas y generadas por nosotros, una especie más. Entonces es necesario hacer ordenaciones, planificaciones con respecto al área que tenemos, a los servicios ecosistémicos que nos puede producir en ese área. Pues muchas gracias, Ricardo Córdoba, y muchas gracias también, Fernando Valladares. Es un placer haberos tenido con nosotros en este encuentro CONAMA dedicado a la biodiversidad y esperamos veros en CONAMA 2020. Muchas gracias. Hola, soy Héctor Molero y quiero una recuperación en la que los espacios verdes sean una prioridad, la adaptación al cambio climático y la educación ambiental como eje principal para el cambio. ¿Cuál es la recuperación que queremos? La recuperación que queremos es por la cual luchamos desde ya muchos años, que es aumentar los espacios protegidos marinos. Gracias al aumento del espacio protegido marino, alcanzando los objetivos Aichi, llegaremos a cuidar el aumento del cambio climático y también el desperdicio de plástica en los mares. Somos triguiñuelas y queremos una recuperación que no deje a nadie atrás. Aprendiendo a vivir con menos para sentir mucho más.